Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de esta fiesta, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que en algunos escenarios cristianos es el 14 de septiembre, pero en algunas partes de América Latina, creo que como Colombia, como México, la celebramos el día de hoy y tiene una raíz profundísima en la piedad popular, en la experiencia cristiana. Yo creo que en ella, en la exaltación de la Santa Cruz, en la contemplación como debe ser, está la razón de ser, de existir y de significación de la vida cristiana. Creo que esto es una cuestión bien importante. Cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en el significado que ella tiene, seguramente cuando la desligamos de una significación religiosa, en nuestro caso Jesús, ella por sí misma tiene un poder incontenible de muerte, de dolor, de bancarrota, de fracaso, de frustración. La cruz, como quiera que ella se presente, sin la significación espiritual a la que puede corresponder, en el caso nuestro a Jesucristo, es el símbolo de la total muerte. Sin embargo, la experiencia cristiana ha puesto en lo alto, y sobre todo el evangelista Juan, ha puesto en lo alto de la cruz la misma glorificación. El crucificado, ese que contemplamos en la cruz, ese que cargó con el pecado del mundo, es el mismo resucitado. Y esta cruz es parte fundamental y esencial del mensaje cristiano, porque en ella, en la contemplación de ella, en lo que de entrega, de generosidad ella tiene con Jesucristo, está también considerada la muerte de la muerte, digámoslo así. Pero vamos a tratar de reflexionar en torno a esta liturgia de la palabra que, que intercomunica el libro de los números con el Evangelio de hoy, ¿no? El libro de los números nos relata la presencia de Moisés y ese camino hacia la tierra prometida, y nos encontramos con un pueblo que protesta, un pueblo que se lamenta, que se queja profundamente, que aún, aunque Dios ha sido generoso, aunque Dios ha dado signos irrefutables de su presencia amorosa, ese pueblo se lamenta profundamente y nos dice que seguramente como en el desierto hay un acontecer de serpientes propias de ese contexto geográfico, seguramente una cantidad de ellas hizo mucho daño, pero en ese lamentarse del pueblo, el escritor, el escritor bíblico pues pone un poco como Dios permite, Dios de alguna manera dice que castiga a este pueblo permitiendo esa desgracia. Nos dice que muchos, cientos habían sido picados por esta serpiente y cientos morían. Y entonces pidieron y clamaron. Y es bien interesante lo que sucede aquí. Hace unos días veía algún documental que me parecía en parte de su interpretación muy bueno, como era el tema de la presentación de Moisés al mundo egipcio, en concreto al faraón, ver un poco cómo no era el resaltar de la figura de Moisés en medio de todas las plagas y todo esto que acontece allí, sino un poco la puesta en acto de, de lo incontenible, de lo inmensamente grande y creador del Dios hebreo, y en ese sopesar fuerzas con los dioses egipcios, ¿no? Y nos dice que
pone la serpiente. La serpiente hace parte de las divinidades egipcias de la fertilidad y tiene gran fuerza y tiene gran afluencia de creencia en ella, ¿no? Pero dice que esa serpiente mata, que esa serpiente los estaba matando. Y esa serpiente es Dios mismo que le dice a Moisés, enarbola una serpiente y todos aquellos que la miren quedarán sanos. Y quedarán sanos con la serpiente enarbolada, con la serpiente ahí. El poder lo tiene de curar, solamente lo tiene el Dios. Es bien interesante, me parece interesante esta imagen que se desprende de ahí. El que contempla la serpiente, esa serpiente en las manos de Dios, el que es la muerte, que ha causado con sus picaduras el mal, mirada ahora desde la fe, desde eso que manda Dios, mírenla, y cuando la miren a ella van a quedar sanos. No es el poder de la serpiente, sino el poder de Dios que quita el veneno, que quita la maldad, que quita la ignominia de la serpiente que aparece allí para destruir, para dañar, para derrotar, ¿no? Desaparece, es bien interesante. No sé si a ustedes les parece verdad esa figura ya que mirándola iban a quedar sanos, era, era el reconocimiento de la fuerza y del poder de Dios que está por encima de cualquier fuerza o poder de la muerte, cualquiera que sea. Recordemos las plagas, recordemos todo lo que acontece en Egipto antes de la salida, ¿no? Todas estas cosas, de ver un poco allí. Usted interpreta este texto también. Yo tengo en memoria algunos aspectos que me parecen interesantes. Agustín dice que ya la serpiente, en ese modo hermoso y profundo de San Agustín, ya la serpiente simboliza en el Génesis, va simbolizando el tentador, el que arrastra, el que atrae, el que envuelve, ¿no? Es ella atrae hacia sí y luego la picadura de ella es la que asesina. Entonces Agustín va a decir que esa serpiente es el tentador, de alguna manera, es el tentador, y que esas mordeduras que van a causar la muerte son el pecado, son el mal, es la destrucción, ¿no? Y Agustín entiende de que esa muerte que llega ahí a través de a través de la serpiente, a través la que produce la picadura, la que va lesionando, la que va encegueciendo, la que va inmovilizando, la que va de alguna manera impidiendo el desarrollo del bien en la persona. Esa serpiente fue neutralizada por Dios mismo y su máxima expresión está en esa lectura del Evangelio de hoy, donde nos dice que puso allí, así como serpiente, así como la serpiente fue puesta en lo alto, el Hijo del Hombre será puesto en lo alto también para representar esa cruz, ese madero de la cruz donde muere el Señor, y todos aquellos que lo miren en la cruz, que es el símbolo de muerte, que es el símbolo de la derrota, es el símbolo de la caída, que es el símbolo de la injusticia, que es el símbolo de todo lo que puede significar ignominia, mirándola a ella con el poder de Dios ahí crucificado, ese que se entregó, ese que se donó, ese que dio la vida, ese que la entregó gratuitamente, ese que cargó con el peso del dolor. Dice, ningún dolor, ninguna cruz, porque en él fue sepultada la muerte. Entonces ya no es el poder, ya no es que vaya a desaparecer el sufrimiento, sino que el sufrimiento, la muerte, la cruz va a tener ese significado en Cristo de que el Señor, el Padre de Jesús, lo resucita de entre los muertos cuando Él asume toda la confianza en Él. La cruz en la antigüedad era siempre, ya lo decíamos, era leída como el signo más ignominioso. El castigo de la cruz era dado, y entendemos un poco la fuerza de esto, era dada a los peores criminales, y entonces encontramos a Jesús condenado como los peores criminales, siendo infringido en su cuerpo, en su carne, siendo infringido en dolor
porque verdaderamente sentía el dolor. Esa puesta de la cruz, ese dolor de ella, ¿cómo es que contemplándola ella va a sanar? Esto solo es entendible desde nuestra fe. Allí cuando consideramos y vemos en las tantas y diversas cruces de la vida, vamos a pensar en ellas. Todos tenemos cruces, todos tenemos ese peso, tenemos esa molestia, tenemos esa incomodidad de la cruz, llámese como se llame, llámese dolor, llámese adicción, llámese soberbia autoidolátrica de creerme siempre el mejor, llámese egoísmo, llámese incapacidad solidaria, llámese fractura emocional, llámese como se quiera llamar cuando hay una cruz, cuando hay el soportar, por ejemplo, a veces el dolor y la cruz de un hermano que está allí. Todo esto me suscita desde esa cruz que contemplo en este momento también en esta transmisión. Miren ustedes el cargar, el mirar la cruz. En la cruz no es bella, la cruz es pesada, la cruz es dolorosa, pero la cruz vista desde él fue enterrado en su poder destructor. Puedo llevar mi cruz, puedo solevarla cuando lo miro a Él. Cuando lo miro a Él, la cruz como el poder de la muerte pierde su fuerza y en esa cruz de Cristo encuentro la fuerza, encuentro la capacidad de levantarme, encuentro la capacidad de aceptar incluso esas cruces que van a permanecer a lo largo de la vida porque a veces están enraizadas y tenemos que llevarla. Fíjense ustedes, vamos a recordar un poco al apóstol San Pablo. Cuando él habla de pedir lo que no conviene, él pedía que fuera liberado de su cruz y su cruz era ese aguijón de la carne que tratamos de explicar un poco el día de ayer, creo que en la emisión número 18 de San Agustín y la oración, ¿no? Pidió, pidió Pablo que le quitaran ese dolor, que le quitaran esa cruz. El mismo Jesús en la cruz. Ya ahí, antes de ella, en medio de la angustia y de la zozobra que causaba el tener que verse infringido injustamente, ya Jesús le decía al Padre, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy es el día de contemplar la cruz, pero no sin la esperanza, no sin la presencia amorosa del Hijo de Dios encarnado, que en ella nos mostró que no tiene el poder sobre nosotros. Que Él llegará a la muerte, sin duda que llegará, pero que no habrá muerte definitiva, porque en Él fue crucificada la muerte. Por eso Jesús invita una y otra vez, cuando invita a sus discípulos, no los exime del camino de la cruz. De hecho, los discípulos no querían saber absolutamente nada del camino de la cruz, no querían saber nada, la querían evitar a toda costa. Recordemos un poco a Pedro, no, ni pensar en eso. Lo Jesús le va a decir, apártate de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. La palabra nos dice que debemos llevar la cruz, porque la cruz está ahí desde que nacemos, con la, con la presencia ineludible del malestar, del dolor, de la carga, de muchas cosas que en la vida tendremos que asumir. Y se carga con tu cruz y sigue, me carga con tu realidad, incluida tu realidad de fragilidad, de pecado, de enfermedad, de frustración. Mírame a mí, mirándome a mí, así como los israelitas miran una serpiente enarbolada. Cuando ustedes me contemplan a mí en la cruz, entonces me van a encontrar y van a encontrar la fuerza y van a encontrar la sanación y van a encontrar la liberación y van a encontrar todo lo que entorpece, porque Dios nos invita a caminar con esa cruz, pero una cruz que redimida por Él
va adquiriendo significado, porque también ella misma se va convirtiendo en, en escuela, se va convirtiendo en gran aprendizaje. En la cruz también es una, es una iniciación, es una iniciación constante. Yo pienso que estamos allí, dentro del dolor, aprendemos en la iniciación cristiana a llevar la cruz. El llevar la cruz no como un adorno, no como un fetiche, no como no como un amuleto que a veces se la ponen. No, la cruz está ahí para recordarme que yo tengo mis cruces, pero que en la cruz de Cristo mi cruz se hace, mi cruz se hace llevadera. Pidámosle pues al Señor en el día de hoy, en esta exaltación de la Gran Santa Cruz, que nos dé la capacidad de saber mirar nuestra cruz, esa cruz que a veces pues nos eh, apilana, que a veces nos disminuye, mirarla desde Él y poder decir, como dijimos al inicio de esta transmisión, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, y digamos que por tu Santa Cruz redimiste mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.